Muy buenas noches a ti, aquí estamos justamente con otro video y esta vez vamos a hablar sobre los milagros de Jesús. ¿Quién fue Jesús para ti? ¿Quién era realmente Jesús? ¿Lo llegaste a conocer tú a Jesús? ¿Cómo era Jesús en esos tiempos en que Él vino a salvar al pueblo de Israel? Pero nosotros queremos saber quién era verdaderamente Jesús. Tú y yo lo conocemos como solamente Jesús o Jesús de Nazaret o el Hijo de Dios. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Ustedes llegaron a conocer sus milagros de Jesús? Aquí justamente vamos a hablar sobre los milagros de Jesús narrados en la Biblia y algunos milagros no narrados en la Biblia. Los milagros desconocidos que no se narraron en la Biblia. ¿Por qué estos milagros no se narraron en la Biblia? Si te gusta este video, por favor, dale un like y suscríbete y comparte también este video. Ahora vamos a hablar sobre los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús registrados en los evangelios son actos sobrenaturales que demuestran su divinidad, amor y autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios y la muerte. Incluyen curaciones como la del ciego Bartimeo, la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y la calma de la tormenta, sirviendo como señales de la llegada del reino de Dios. Aquí vamos a presentar un desglose de los principales milagros de Jesús. La primera, pues estamos viendo lo que son las curaciones y sanaciones, ¿no? Como por ejemplo tenemos Jesús sanó diversas enfermedades a menudo con solo una palabra o toque. Curación de la suegra de Pedro, sanada de una fiebre alta, ¿no? El leproso, que Jesús toca y sana a un leproso. Un paralítico en Cafarnaúm, sanado y sus pecados perdonados. El ciego de nacimiento, Jesús le devuelve la vista en la piscina de Siloé. La hemorroísa, una mujer se cura al tocar el manto de Jesús. Y los 10 leprosos, sanados mientras iban a presentarse a los sacerdotes. Solamente uno más es el que dio las gracias a Jesús. Y Jesús justamente le dijo: ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso tampoco no fueron curados? El don de agradecimiento siempre es muy bueno, porque solamente uno más vio que estaba curado y fue corriendo hasta donde estaba Jesús y le agradeció. Siempre es bueno agradecer. Veremos también el poder sobre la naturaleza, también un poder muy inmenso sobre la naturaleza. Jesús demostró dominio absoluto sobre el mundo físico, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es en las bodas de Caná, su primer milagro convirtiendo agua en vino. También tenemos la primera multiplicación de los panes y peces, que alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, algo sobrenatural. Otro que tenemos es cuando Jesús camina sobre las aguas. Se acerca a los discípulos caminando sobre el agua. También otro milagro que tenemos es cuando calma la tempestad, ordenando al viento y al mar detenerse. También tenemos lo que es la pesca milagrosa, una red llena después de una noche sin pescar nada, ¿no? O sea, como Jesús le demuestra a todos sus discípulos la fe, que es muy indispensable, y con la fe hicieron una buena pesca. También tenemos 3 resurrecciones. Jesús demostró tener poder sobre la muerte. ¿Y cuál era este poder? Aquí lo vamos a ver. Lázaro, resucitado después de 4 días de muerto. La hija de Jairo, Jesús levanta diciéndole Talita cum, o sea, la resucita. Levántate, le dice. El hijo de la viuda de Naín, resucitado mientras lo llevaban a enterrar. Mira qué tan importantes son estas resurrecciones que hizo Jesús, ¿no? Otro de los milagros más interesantes fue la del exorcismo, ¿no? Jesús liberó a personas poseídas por demonios. El endemoniado de Gerasa liberó a un hombre poseído por una legión. Es en el cementerio, ¿no?
un hombre que estaba justamente durmiendo en los cementerios, ¿no? En donde están los ataúdes, pues ahí justamente es donde Jesús sana, liberando a estos poseídos, ¿no? Justamente pues de estos demonios, ¿no? La hija de la mujer cananea, dice, ¿no? Sanada a distancia por la fe de su madre. También es otro exorcismo, ¿no? El significado de los milagros, signos del reino, no eran magia, sino pruebas de que el reino de Dios había llegado. La compasión también, que reflejaba el amor de Dios por los necesitados. Fe. A menudo requerían o resultaban en la fe de los involucrados. Los milagros se pueden dividir en grupos, siendo las curaciones, como la del ciego de Bartimeo, los exorcismos, la resurrección de los muertos y el demonio sobre la naturaleza, que eran los más destacados, ¿no? Vemos que en muchas partes que han hecho estos milagros Jesús, o cómo los ha hecho Jesús, vemos que el significado, ¿no? Que era demostrar al mundo de que la muerte había sido vencida, de que el Hijo de Dios había venido a liberarlos. ¿Cómo? A través de la muerte, a través de el descanso, ¿no? A través de los milagros, ¿no? Y por eso necesitaban que los discípulos también tuvieran esa fe, una fe muy importante, ¿no? Porque con la fe, dice que con la fe se pueden mover montañas, ¿no? Y aquí también lo dice Jesús también. Milagros de Jesús. Los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recopilados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos: curaciones, liberaciones, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. El número exacto de los milagros depende de cómo se cuentan los milagros. Por ejemplo, en el milagro de la hija de Jairo, donde una mujer se cura y una niña es resucitada, pero los 2 acontecimientos son narrados en los mismos párrafos de los evangelios y por lo general se forma de forma conjunta. Hechos simbólicos como el que la niña tuviera 12 años y que la mujer hubiera estado enferma durante 12 años. Ese es un signo, ¿no? De que 12 años de una niña y 12 años de una mujer enferma, ¿no? Han sido objeto de diversas interpretaciones. También se le puede considerar también a los 12 apóstoles. Según los evangelios canónicos, estos milagros causaban la indignación de los escribas y los maestros de la ley judía. Por eso los escribas, fariseos y otros contemporáneos suyos los atribuyeron a una confabulación con Belcebú u otra entidad demoníaca. Jesús defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. En los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, Jesús se niega a dar una señal milagrosa para probar su autoridad. Según lo escrito en Mateo, en capítulo 11, versículos del 20 al 24, Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, también llamada Capernaúm, son las ciudades donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros, a pesar de que no se arrepentían de sus pecados. O sea, a pesar de que hizo muchos milagros en Corazín, en Betsaida y en Cafarnaúm, ellos aún no creían en estos milagros y creían que Jesús no era el Hijo de Dios. Según Juan, ¿no? Del Evangelio Juan, capítulo 14, del 10 al 14, Jesús les pide a los apóstoles que crean por esas obras, porque es el Padre, o sea, Dios, quien las realiza en Él. También les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para muchos cristianos y musulmanes,
Los milagros son hechos históricos reales, pero también, desde la Ilustración, muchos eruditos han adoptado un enfoque escéptico a las afirmaciones sobre los milagros. Vamos a ver también los tipos y motivos de estos milagros. En la mayoría de los casos, los autores cristianos asocian cada milagro con enseñanzas específicas que reflejan el mensaje de Jesús. O sea, estos milagros siempre reflejaban un mensaje que Jesús les quería dar, les quería mostrar. En cada milagro siempre Jesús mostraba un mensaje. En los milagros de Jesús, según cómo lo describe Vander, dos categorías principales de milagros atribuidos a Jesús: los que afectaban a las personas, por ejemplo, el ciego de Betsaida, y se llaman curaciones, y los que controlaban la naturaleza, por ejemplo, caminando sobre el agua. Los tres tipos de curaciones son las curaciones en las que se cura una dolencia, los exorcismos en los que se expulsan los demonios y la resurrección de los muertos. Según Karl Barth, dijo: entre estos milagros, la transfiguración de Jesús es única en el sentido de que el milagro le sucede al propio Jesús. Como esa. O sea, primero Jesús hace estos milagros, como la curación del ciego de Betsaida, caminando sobre las aguas, ¿no? También controlando la naturaleza también, y la resurrección de los muertos. Pero también hace un milagro muy importante, pero ya no para el pueblo, sino para él mismo, que es su transfiguración, cuando él se transfigura delante de los apóstoles, ¿no? ¿Será verdad esto? Pues vamos a verlo. Según Craig Bromberg, una característica compartida entre todos los milagros de Jesús en los relatos evangélicos es que entregaba los beneficios gratuitamente y nunca pedía ni aceptaba ninguna forma de pago por sus milagros de curación, a diferencia de algunos sumos sacerdotes de su época que cobraban a los sanados. En Mateo 10:8 aconsejó a sus discípulos que sanaran a los enfermos sin pagar y afirmó: gratis habéis recibido, dadlo gratis. Esas palabras de Jesús que siempre decía, ¿no? Si yo les doy esto gratis, ustedes también háganlo gratis, ¿no? Si él hacía los milagros gratis, ¿no? ¿Verdad? Ellos también lo tenían que hacer a ellos también totalmente gratis, sin cobrar ni un solo centavo y ni un beneficio. Eso era la gratitud de Jesús que les enseñaba, o el mensaje de Jesús que enseñaba tanto a sus apóstoles como a sus seguidores. No siempre está claro cuando dos milagros reportados se refieren al mismo evento. Por ejemplo, en la curación del criado del centurión, los evangelios de Mateo capítulo 8 del 5 al 13 y Lucas capítulo 7 del 1 al 10 narran cómo Jesús curó a distancia al criado de un centurión en Cafarnaúm. El evangelio de Juan 4:46 al 54 tiene un relato similar pero ligeramente diferente en Cafarnaúm y afirma que fue el hijo de un funcionario real el que fue curado a distancia. También tenemos los milagros en los evangelios canónicos, milagros sobre curaciones, 7 enfermedades causadas por demonios. Tenemos lo que es el exorcismo del demonio de Gerasa, que estaba poseído por muchos espíritus inmundos que se hacían llamar legión, que fueron expulsados y entraron en una piara de cerdos, que corrieron pendiente abajo hacia el mar, y murieron todos. Jesús exorciza a un hombre poseído. Cuando Jesús pregunta el nombre del demonio, encontrar el nombre del demonio poseedor era una importante herramienta tradicional de los exorcistas. Dijeron que era legión porque eran muchos. Curación de un endemoniado mudo.
La gente estaba asombrada y los fariseos afirmaban que gracias al príncipe de los demonios Jesús realizaba sus exorcismos. Esto lo vemos en Mateo 9 del 27 al 31. Curación del poseído, ¿no? De un hombre poseído, ciego y mudo. Esto lo vemos también en Mateo 12 del 22 al 32 y en Lucas 11, 14 al 23. Y también lo vemos también en Marcos 3 del 20 al 30. La curación de la hija de la mujer sirofenicia fue un milagro llevado a cabo en la región de Tiro y de Sidón por petición y gracia a la fe de la madre de la víctima. Tenemos también la curación de un niño poseído por un demonio. Los discípulos que acompañaban a Jesús no pudieron curar al niño porque tenían falta de fe. Fue en eso. Lo que pasa que también cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿no? Incluso les riñe, les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo tendré yo que soportarlos? ¿No? Les riñe a los discípulos, les riñe, les llama la atención. Pero ellos le dicen: Señor, pero si tú los has curado, tú has curado a este niño, ¿por qué nosotros no podemos? O no hemos podido curarlo. Jesús le dirá a los discípulos, ¿no? Estas clases de curaciones se hace con la oración. Así de simple, con la oración. Y hay que tener fe también. Cuando oramos hay que hacerlo con fe. Y esto es lo que nos enseña Jesús, el Hijo de Dios. Vayamos también a la curación del paralítico en Cafarnaúm, en la sinagoga en Cafarnaúm, que fue sanado en los días de reposo. O sea, los días de reposo para ellos es el día del sábado, ¿no? Y esto lo vemos en Marcos del 1 al 21 al 28. O sea, capítulo 1 del 21 al 28. También tenemos la curación de María Magdalena y otras mujeres, que dicen que de la cual salieron 7 demonios. También sanó a otras mujeres, entre ellas Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, ¿no? De María Magdalena dice que salieron 7 demonios, de María Magdalena. Y vemos que desde ahí, pues estas mujeres, por agradecimiento, sirvieron a Jesús y lo siguieron también, ¿no? También hay breves menciones de otros exorcismos como los siguientes. Jesús expulsa 7 demonios de María Magdalena, que ya lo habíamos dicho, y Jesús sigue expulsando demonios a pesar de que Herodes Antipas quiere matarlo. Pero estos demonios, o sea, eran demonios que los apóstoles no podían curar o no podían expulsar, ¿no? Porque necesitaban a Jesús mismo para que saquen a estos demonios. Estamos hablando de este niño, ¿no? que los discípulos no podían expulsarlos, pero Jesús lo hizo, ¿no? Y les increpó también, ¿no? Por ejemplo, también hay una parte de este milagro también es cuando le mencionan también, ¿no? También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús: vete de aquí porque Herodes te quiere matar, le dicen, ¿no? Y creo que le contesta Jesús, le dice: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Esta es una muestra o un pasaje que dice Jesús, ¿no? En contestación a Herodes Antipas, que lo quiere matar, ¿no? Él no tenía miedo a la muerte porque tenía esa fe en que su Padre, Dios, lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo, que no había llegado todavía su momento, ¿no? Tenemos también las 5 curaciones de paralíticos. La curación del criado del centurión en Cafarnaúm, que fue curado a distancia por petición y gracias a la fe del centurión. No está claro si el relatado en el Evangelio de Juan es el mismo milagro, ya que el beneficiario es en este caso el hijo de un cortesano, aunque los detalles de la narración son idénticos. Estamos hablando de Mateo, de este centurión, y también estamos hablando en el Evangelio de Juan.
Mateo y Juan hablan justamente, detalladamente, este milagro de la curación del criado del centurión. Tenemos también la curación del paralítico en Cafarnaúm, que estaba postrado, y también le fueron perdonados sus pecados. Los escribas acusaron a Jesús de blasfemo solo por haber perdonado. Primero lo curó y luego le dijo que sus pecados fueron perdonados, ¿no? Pero ¿qué dijeron los escribas? Los escribas le dijeron: solamente el Mesías puede curar estos pecados, solamente Dios puede curar estos pecados, no tú, porque a Jesús no lo creían como hijo de Dios, ¿no? Tenemos también la curación del hombre con una mano seca. Debido a este milagro, los fariseos se enfurecieron y murmuraban, planeando la destrucción y muerte de Jesús. También tenemos la curación de la mujer encorvada. La mujer en la sinagoga que estaba encorvada y no podía enderezarse. Esta curación tuvo lugar también en sábado y en una sinagoga, por lo cual Jesús fue criticado. ¿Por qué todo esto milagros lo hacía en sábado? Porque Jesús era el Señor del sábado. Ese era el mensaje que les trataba de decir a los fariseos, pero ellos no lo entendían. Como también tenemos la curación del paralítico en Betesda. Este hombre llevaba 38 años enfermo y fue sanado un sábado en un estanque llamado Betesda en hebreo. Tenemos también 4 curaciones de ciegos, ¿no? Curación de 2 ciegos, esto habla de Mateo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, de 27 a 31. Y curación del ciego de Bartimeo, el de Jericó, ¿no? Que también encontrado en el Corán. Él le suplicó misericordia y Jesús le dijo que fue salvado gracias a su fe. Y eso también, aparte del Evangelio de Mateo, también está en el Corán, ¿no? Curación del ciego de Betsaida, a quien sanó poniéndole saliva en los ojos e imponiéndole las manos. También tenemos la curación del ciego de nacimiento. Jesús lo sanó untando lodo hecho con su propia saliva los ojos del ciego, a quien luego mandó lavarse en la piscina de Siloé, que significa enviado. Siloé es una palabra griega que significa enviado. 2 curaciones de leprosos. Tenemos la curación de un leproso de Galilea, también encontrado en el Evangelio de Egertón y en el Corán. Fue curado al ser tocado por la mano de Jesús. Curación de los 10 leprosos. Iban camino a Jerusalén y Jesús los curó con el poder de su palabra. Cuando hablamos del Evangelio de Egertón, hablamos de un conjunto de fragmentos o de 3 fragmentos de papigraseos de un códice fechado aproximadamente en torno al año 200, que contiene un evangelio previamente desconocido. Es uno de los más antiguos fragmentos conocidos de un evangelio que fue encontrado en Egipto y vendido al Museo Británico en 1934. Se publicó en 1935, que forma parte de la colección de la Biblioteca Británica, un cuarto fragmento del mismo códice que se encuentra en la Universidad de Colonia, catalogado como Papyrus Colm, del año 6, 255, ¿no? Milagros encontrados fuera del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Corán. Si ustedes me dicen en verdad qué es el Corán, pues el Corán es una religión del Islam, ¿no? Que la religión islam también habla de Jesús. La religión islam o islámico es una religión muy fuera de la católica, pero que también hablan de Jesús y de María, ¿no? Esta religión islam también reconoce a Jesús como hijo de Dios, ¿no? La religión islam del arameo, ¿no? Del árabe, ¿no? Ahora, el Corán pues también menciona que habían otros milagros fuera del Nuevo Testamento, ¿no? Que no está en la Biblia, que menciona que en el Islam Jesús es conocido como Isa,
y es considerado como el Mesías, ¿no? Que en árabe significa el Mesías, ¿no? El Al-Masías, ¿no? Y el penúltimo profeta y mensajero de Dios, Alá, antes de Mahoma. El Corán relata que Jesús realizó diversos milagros, pero siempre con el permiso de Dios, remarcando su condición humana y no divina, y dichos actos funcionan como signos que confirman su estatus profético entre los hijos de Israel. Tras dar a luz en reclusión, María, que en el Corán le dicen Mariam, regresa a su comunidad y por mandato divino guarda silencio. Al presentarse con el niño es acusada de conducta inmoral. Entonces ella señala a Jesús, quien habla milagrosamente siendo aún un infante, defendiendo a su madre y proclamando su misión profética. Esto lo dice en el Corán 19 del 20 y 33, ¿no? El Corán también menciona que con el permiso de Dios, Jesús realizó diversos milagros ante los hijos de Israel, como signos de su condición de profeta y mensajero. Entre ellos, modelar un ave de barro y darle vida al soplarle, sanar a ciegos y leprosos, resucitar a los muertos y revela lo que las personas comían y guardaban en sus casas sin haberlo visto, y esto lo hizo en su infancia. El Corán habla de la infancia de Jesús, los milagros que hacía, ¿no? Como darle vida, por ejemplo, a un ave, ¿no? Como también adivinar qué es lo que tenían escondido, ¿no? O lo que comían sus amigos, ¿no? Que lo que tenían guardado, él los adivinaba, ¿no? Eran milagros que lo hacían en su infancia. Milagros en los evangelios apócrifos, que esto ya es muy distinto al Corán, ¿no? Resurrección del joven rico. Jesús le enseñó al joven los secretos del reino de Dios. Esto justamente está en el fragmento del evangelio de San Marcos, ¿no? En el evangelio que está en la Biblia. Pero aquí también lo dicen, los evangelios apócrifos también dicen este milagro, ¿no? De la resurrección del joven rico. También vemos el evangelio de la infancia de Tomás, que también, bueno, según lo que mencionan, que Tomás en su infancia conoció también a Jesús. Vemos el evangelio de la infancia de Tomás, ¿no? Y donde Tomás menciona gorriones hechos con barro. Se lee que Jesús a los 5 años de edad dio vida a 12 gorriones hechos con barro un día sábado. También otro milagro que dice en el evangelio de la infancia de Tomás, resurrección del niño caído en una terraza. Esto está en la parte 9. Acusan a Jesús de haber hecho caer al niño y Jesús lo resucita. Resurrección del joven que cortaba leña, que está en la parte 10, en la 10ª parte, que murió desangrado al cortarse la planta del pie con el hacha. Jesús lo resucitó y las multitudes se asombraron y admiraban. También tenemos otro milagro que es Jesús en la fuente. Estamos hablando en la parte 11 del Evangelio de la infancia de Tomás. Jesús tenía 6 años de edad cuando hizo este milagro en la fuente. Multiplicación de grano de trigo en la parte 12. Jesús tenía 8 años de edad y alimentó a todos los pobres de la aldea al recolectar y moler la siembra de un grano de trigo. También tenemos el milagro de las 2 piezas de un lecho, parte 13. Jesús ayuda a su padre José con el encargo de hacer un hecho. Jesús enferma y cura a su segundo maestro. Estamos hablando de la parte 14 y 15. José le llevó a este maestro al que Jesús maldijo porque éste le pegó en la cabeza. Luego lo curó al oír el buen testimonio que decía su tercer maestro sobre él. Cura a Jacobo de la mordedura de una víbora, parte 16. La víbora lo mordió en la mano. Jesús sopló sobre la herida y la víbora quedó muerta. También tenemos la resurrección de un niño, parte 17. Jesús le tomó el pecho del niño y ordenó que reviviera.
era un niño de su vecindad. Resurrección de un hombre, parte 18. El hombre resucitó y adoró y la gente quedó impresionada. Esto estamos hablando también de muchos milagros que cuenta Tomás en la infancia de Jesús, ¿no? También tenemos los milagros que hizo en el libro del Mormón, que Jesús también se aparece a un Smith, si no me equivoco, un profeta Smith, que habla del libro del Mormón. El libro del Mormón, uno de los textos religiosos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, registra múltiples milagros realizados por Jesús. En algún momento poco después de su ascensión, el libro de Mormón registra que Jesús desciende milagrosamente del cielo y saluda a un grupo de personas que inmediatamente se inclinan ante él. Jesús les invita a levantarse y venir a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y también para que sintáis las huellas de los clavos en mis manos y en mis pies, para que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Además de descender del cielo, otros milagros de Jesús encontrados en el libro del Mormón incluyen la curación de los cojos o ciegos o paralizados o mutilados o leprosos o que están marchitos o que son sordos o que están afligidos de cualquier manera. Proporcionar pan y vino como emblemas de su sacrificio y muerte a la multitud, cuando no se había traído ninguno de ellos. Esto es uno de los milagros que hizo en el libro del Mormón, ¿no? Hablar de muchos milagros es un poco complicado, ¿no? Porque Jesús hizo bastantes milagros desconocidos, ya sea en su infancia, ya sea también en su adultez. Hizo muchos milagros y nombrarlos incluso es también bastante complicado. Algunos milagros escritos por la Biblia son bien reconocidos, son bien nombrados, porque eso va en la vida del hombre, en la vida del ser humano, donde Jesús se muestra al ser humano, muestra su imagen de Dios y su imagen de un cuerpo en el cual va a tener que morir y luego resucitar entre los muertos. ¿Qué es lo que enseña Jesús al mundo o al hombre? Lo que Jesús enseña al mundo o al hombre es que Él vino también como Dios y vino también como hombre, porque sufrió como hombre, murió como hombre y resucitó como Dios. Otra forma también cristiana de interpretar estos milagros es en lo tradicional. Muchos cristianos creen que los milagros de Jesús fueron acontecimientos históricos y que sus obras milagrosas fueron una parte importante de su vida, que atestiguan su divinidad y la unión hipostática, que es decir, la doble naturaleza de Jesús como Dios y como hombre. Ven las experiencias de hambre, cansancio y muerte de Jesús como evidencias de su humanidad y los milagros como evidencias de su divinidad. Los autores cristianos también ven los milagros de Jesús no como meros actos de poder y omnipotencia, sino como obras de amor y misericordia, realizadas no con vistas al asombro por la omnipotencia, sino para mostrar compasión por la humanidad pecadora y sufriente. Y cada milagro implica enseñanzas específicas. Como según el Evangelio de Juan 20, capítulo 20, versículo 30, era imposible narrar todos los milagros realizados por Jesús. La Enciclopedia Católica afirma que los milagros presentados en los Evangelios fueron seleccionados por una doble razón. Primero, por la manifestación de la gloria de Dios y luego por su valor probatorio. Jesús se refirió a sus obras como evidencias de su misión y su divinidad, y en Juan capítulo 5 versículo 36 declaró
que sus milagros tienen mayor valor probatorio que el testimonio de Juan el Bautista. No me creas si no hago lo que hace mi Padre, pero si lo hago, aunque no me creáis, creed en los milagros, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Un mensaje muy importante que deja Jesús para la humanidad. En las enseñanzas cristianas, los milagros fueron tanto un vínculo para el mensaje de Jesús como sus palabras. Muchos enfatizan la importancia de la fe. Por ejemplo, en la curación de los 10 leprosos, Jesús no dijo, mi poder os ha salvado, sino que dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Del mismo modo, en el milagro, cuando Jesús fue caminando sobre las aguas, el apóstol Pedro aprende una importante lección sobre la fe, en el sentido de que al flaquear su fe comienza a hundirse. Y esto lo vemos en Mateo 14, versículos 34 y 36. Los autores cristianos han discutido ampliamente los milagros de Jesús y han asignado motivos específicos a cada milagro. Por ejemplo, los autores Pentecostés y Danielson sugieren que el milagro de caminar sobre el agua se centró en la relación de Jesús con sus apóstoles, más que en su peligro o en el milagro mismo, y que el milagro fue diseñado específicamente por Jesús para enseñar a los apóstoles que cuando se encuentran con obstáculos necesitan confiar en su fe en Cristo en primer lugar. Los autores Donaway y Harrington sostienen que el milagro de la hija de Jairo enseña que la fe encarnada en la mujer que sangra puede existir en situaciones aparentemente desesperadas y que a través de la creencia se puede lograr la curación, en el sentido de que cuando la mujer se cura, Jesús le dice, tu fe te ha curado. ¿Qué tan importante es la fe para hacer estos milagros? Jesús hace muchos milagros, pero lo más importante de hacer estos milagros es que les presenta primero la fe. Tu fe te ha salvado. Cuando tú tienes fe y quieres en sí sanar de una enfermedad, ya Jesús hace el resto. Pero para esto siempre Jesús te dice, tienes que tener fe. ¿Y dónde puedes tú encontrar esa fe? Pues es muy fácil. Jesús mismo justamente está diciendo en su palabra, yo soy la vida. En Él está la fe, en Él está la vida. Jesús es el único que te puede sanar. Pero para esto tienes que tener fe en Jesús. Tienes que tener la fe en Jesús, que Él te puede sanar, Él te puede curar. En la situación que estés, ya sea de dolencia, ya sea por enfermedad o por un acontecimiento que estés pasando, familiar también de repente, confiando en el Hijo de Dios, confiando en Jesús, poniendo toda tu fe en Jesús, Él va a hacer este gran milagro. Ese es el mensaje que nos da Jesús en estos tiempos muy difíciles que ya estamos pasando. Espero que te haya gustado muchísimo este video, los milagros de Jesús. Miren que ya está muy a puertas ya de la Semana Santa, a puertas de la Pascua, y esperamos que en este tiempo, ya que estamos entrando, tiempo de Semana Santa y tiempo de poder resucitar con el Hijo de Dios, podamos poner todas nuestras esperanzas en el Hijo de Dios. Este es el mensaje que también nos enseña Jesús, que para nosotros experimentar estos grandes milagros tenemos que confiar en Él, que es muy difícil, tener esta fe es muy difícil, viendo la verdadera realidad que hoy tenemos. ¿Cuál es tu verdadera realidad o la mía? De repente la tuya es que estás enfermo, de repente no tienes trabajo, o las deudas grandes que tienes. Las deudas grandes a veces nos ciegan la fe. Esas deudas grandes de repente por sacar adelante a la familia, de repente por darle unos buenos estudios a nuestros hijos, nos endeudamos, pero no ponemos nuestra fe en Jesús.
no ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios. A mí también me pasa eso, soy humano, soy natural, ¿no? Como un ser humano normal, ¿no? Como un ser humano normal también Jesús también pasó esto, pero para eso necesitamos tener fe. La misión de este video que hemos hecho hoy sobre los milagros de Jesús es una enseñanza muy grande, que es tener fe. Esta es la misión justamente de este video que hemos hecho hoy, la fe, tener la esperanza en Jesús. Espero que te haya gustado bastante este video, la verdad. A mí me agrada hablar un poco sobre estos temas de los milagros de Jesús. Me encanta también hablar sobre estos temas, los misterios y relatos de la infancia de Jesús, que ya lo vamos a hacer también ya en otro video, Dios mediante. Pero yo siempre poniendo un mensaje de esperanza, un mensaje más que todo para todos aquellos que me están viendo, que de repente han perdido la esperanza en Jesús, que de repente han perdido la esperanza, ya no creen que exista la esperanza. ¿Y qué es esperanza? A veces varias personas me dicen, ¿pero qué es esperanza? Esperanza, la misma palabra lo dice, esperar. Tenemos que esperar en alguien. Tenemos que esperar en Jesús. Eso significa esperanza. Esperar en Jesús. Eso justamente es lo que Jesús nos menciona y lo que nos dice. Yo de aquí, de antemano, doy muchas las gracias por haberme acompañado en este video sobre los milagros de Jesús. Es poco lo que estoy diciendo de los milagros de Jesús, porque los milagros de Jesús en sí son extensos. Fueron muchos los milagros de Jesús que lo hicieron en su infancia, en su adultez. Pero el mayor milagro que hizo Jesús consigo mismo es resucitar de entre los muertos. Ese es el mayor milagro que hizo Jesús consigo mismo, y también perdonar los pecados de todo el mundo, porque Jesús fue a la cruz, murió y resucitó por nosotros, por ti y por mí. Ese es el mayor milagro de Jesús que hizo a la humanidad, que hizo contigo y conmigo. Espero que te haya gustado muchísimo este video. No te olvides de suscribirte, suscríbete, comparte el video, dale un like, también dale un me gusta. Comparte este video con tus seres queridos si te ha gustado. Y si quieres también tú colaborar con el video, con el canal, por favor, necesitamos llegar a los 4000 visualizaciones. Por favor, apóyame en esto, comparte el video, comparte con tus seres queridos, comenta también, dale un comentario, dale un like también. Y también, si quieres colaborar también con el canal, por favor, abajo mi cuenta PayPal. Si eres de el extranjero, PayPal, ya sea en dólares o en soles. Si eres de Perú, mi cuenta PayPal en el enlace. Y si eres de Perú también, mi cuenta BCP también en el extranjero, también cuenta BCP abajo, por favor, ya sea en dólares o en soles, ya sea en Yape también, abajo por favor en mi cuenta. Yo les estaré mucho agradecidos. Espero que les haya gustado muchísimo este video de este tu humilde servidor, Mitos y Misterios del Escritor Griego. Y estamos haciendo en vivo los lunes, martes, miércoles, incluyendo los sábados y los domingos, videos en vivo y en directo sobre los misterios escalofriantes del escritor griego. Las noches escalofriantes del escritor griego a las 10:30 en directo. Por favor, no te lo pierdas. Vamos a comentar el chat en directo contigo que me estás viendo, y para que también disfrutes de las noches escalofriantes del escritor griego. Cuentos escalofriantes, misterios, si crees en vampiros, coméntalos acá también, que yo voy a estar leyendo tu comentario y también respondiéndote. Y desde aquí un abrazo muy importante, los quiero mucho y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.